Avian es la formulación de un sueño de tener una estrategia de educación para la transformación social compartida. Avian es también una invitación y una guía, una invitación a que se sumen a este sueño y a este camino otras instituciones, organizaciones, movimientos sociales, personas a título particular. Un sueño que además no es más que poner en el centro de nuestra atención a las personas y a las personas con todos sus derechos humanos. Y Avian es también en estos momentos un principio de algo que tiene que continuar y que tiene que ser aterrizado. Es un sueño que tiene que convertirse en realidad y en realidades diferentes, pero en realidades también compartidas en el camino, ¿no? Porque no solo puede ser este inicio compartido, sino también en lo que vayamos avanzando tenemos que hacerlo entre todas y todos juntos. Tú, guardián de la vida, ha vuelto a marcharse esta vez de por vida, te ha dicho que estás preparada, que eres espejo y que no temas nada y que aún rota en 14 pedazos. Tu farsa no puede ser ya fingida y que saltes, pues siempre se salta hacia arriba. Para hablar del contexto actual en la educación formal, yo creo que hay que referirse a las políticas neoliberales que están impulsando tendencias mercantilizadoras, ¿no?, en la educación también. La buena noticia es que tenemos una comunidad educativa, yo creo que está reivindicando otro tipo de educación y que ha contestado estas propuestas de tal manera que incluso algunos aspectos polémicos han tenido que retirarse, ¿no? ¿Qué tipo de educación para la transformación social se está haciendo en la escuela? Pues creemos que todavía siguen muy presentes actividades que son de corte puntual, esporádico, inconexas entre sí, ¿no?, y que de alguna manera tienen un carácter muy sensibilizador, ¿no? Incluso muchas de ellas son de carácter extraescolar. Lógicamente esto, unido a una concepción curricular muy disciplinar, pues no facilita los enfoques globales y comprensivos, ¿no? En la parte positiva, cada vez hay más agentes educativos que están empeñados en hacer una transformación del currículum como para que éste sea cada vez más significativo y más útil para la transformación social, ¿no? También estamos viendo que hay propuestas más complejas, ¿no?, programas de innovación educativa que intentan transformar el currículum, intentan que el alumnado se convierta realmente en sujeto de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, que intentan vincular la escuela con su entorno y con otros agentes sociales, y yo creo que este compromiso por una ciudadanía más crítica, más responsable y más política también es la tendencia que habría que remarcar en estos momentos, ¿no? Estamos desarrollando proyectos y actividades concretas que responden a necesidades prácticas y otras a necesidades más estratégicas, ¿no? Un proyecto es el Banco del Tiempo, que ofrece intercambio de información y servicios de forma gratuita. Otro proyecto que tenemos en marcha es la promoción del voluntariado. Organizamos grupos de voluntariado para apoyar proyectos de economía colaborativa. Otra tercera acción transversal sería la equidad de género. Por una parte, vemos que las mujeres participamos en el ámbito social, ¿no?, pero ahora queremos potenciar esa participación, que las mujeres seamos protagonistas, que tengamos más responsabilidad, ¿no?, que participemos como coordinadoras en grupo, en asociaciones, y de otro lado fomentamos la participación de los varones en el trabajo por la igualdad a través de grupos de hombres que se están formando en temas de nuevas masculinidades. En la educación informal nuestras principales aliadas son las ONGs de desarrollo de la comarca de Bagoyena y grupos locales feministas, asociaciones de mujeres, asociaciones interculturales. También nuestras aliadas son organizaciones que promueven la economía colaborativa como FIARE o Goyener, y los grupos de hombres que están organizados para trabajar el tema de masculinidades. Hoy te he visto sin que me vieras, te he visto intentarlo con todas tus fuerzas, correr con la garra de gente que arriesga caer, levantar y leer en la piedra que nada es eterno, que todo es un mientras, observas reflejos de una sola puerta y eliges y aciertas. Eraldatze sozialerako hezkuntza estrategia honek tokiko eta lurraldeko erakundeoi hainbat erronka planteatzen ditugu, nik 3-4 nabarmenduko nituzke. Lehenengo erronka izango litzateke kontzientzia kritiko hori, interes pedagogiko eta politiko batekin gure erakundek lantzea eta sustatzea. Erakundek barrura begira. Bigarren erronka izango litzateke koordinazioa sustatzea.
Euskal Fondoa berez koordinaziorako tresna bada, erakundeen koordinaziorako tresna bat, eta hain zuzen estrategia hau era koordinatuan aurrera eramatea izango litzake erronka hori. Era koordinatuan eta uztartuta, Euskal erakunde publiko guztien artean, eta uztartuta baita ere lan honetan diharduten eragile guztiekin. Bai erakunde publikoa, bai gobernuz kanpoko erakundeak eta hainbat eragile guztion artean halako koherentzia bat emanez estrategia honi. Hirugarren erronka izango litzateke erakunde hauen, tokiko eta lurralde erakunde hauen, parte hartze aktiboagoa bat sustatzea, bultzatzea. Eta ez soilik laguntzaile edo bultzatzaile gisa baizik eta gainontzeko eragileekin batera elkarlanean aritzea. Hori izango litzateke parte hartze aktibo hori sustatzearen arrazoia. Abian estrategiak daukan erronkarik nagusiena gure ustez da erakunde publikoek berea egitea estrategia hau eta benetazko baliabideak jartzea estrategia hau aurrera eraman ahal izateko, baliabide ekonomikoak, pertsonalak, egiturazkoak, tresnak baita ere moldatzea honelako estrategia bat aurrera eramateko eta gero segatik ez borondate politikoa baita ere ezinbestekoa da. Azkenean giza garapen iraunkorrean oinarritutako estrategia bat da eta zentzu horretan giza eskubideak, tokitin globalerako perspektiba, feminismoa, hainbat kontzeptu egon behar dira eta horiekin bat egin behar dute baita ere erakunde publikoek. Bueno, pues yo creo que el principal reto y el más grande es la transformación del modelo socioeconómico y del modelo de desarrollo y para eso hay que impulsar propuestas que sean integrales, ¿no? Y en este sentido la economía solidaria es una propuesta integral, ¿no? Que tiene alternativas concretas en todos los ámbitos del ciclo económico, ¿no? El segundo de los retos que identifico tiene que ver con enredar a la ciudadanía en esas propuestas, ¿no? Desde la perspectiva del consumo, es decir, impulsando el consumo crítico, consciente y transformador, pero también desde su participación de la construcción de esos proyectos, ¿no? En el comercio justo, en la banca ética, en las cooperativas de energía renovable, en los grupos de consumo local, etc. Y por último sería implicar a la administración también en esa transformación del modelo, ¿no? Desde el punto de vista del consumo también, impulsando la compra pública socialmente responsable, pero también desde la perspectiva de su implicación en el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas bajo otros criterios y otros valores, ¿no? Que transformen también sus propias lógicas de funcionamiento, ¿no? Y que nos permitan transformar nuestros territorios desde los valores y principios de la economía solidaria. Mi guardián de la vida ha vuelto a marcharse esta vez de por vida, me ha dicho que estoy preparada, que soy un espejo y que no tema nada y que aún rota en 14 pedazos. Mi farsa no puede ser ya fingida y que salte, pues siempre se salta hacia arriba. Bueno, gure aldetikan Arabako Foru Aldunditik hasita, ilusioak izango zirela alde batetikan estrategia hau errealitatea izan dadila errekursoak ipini. Mail ezberdinetan, erakundetan, gobernuz kanpoko erakundetan, eta bar, hori ikusten dugu beharrezkoa. Eta erronka moduan, ni personalki esango nuke empatia handitzea. Gure planetan gero eta handiagoa den pobrezia eta desberdintasunarekin bizi den populazioarekiko empatia hori sortu, hori izango litzateke oso erronka polita estrategia honi begira. Bueno, nosotros, Racismo Guipúzcoa, nos interesa entrar en esta estrategia y nos ilusiona pensar que estamos en Avian 2030 porque vemos esto como un punto de partida y de encuentro a conocer otras estrategias, transformarnos con ellas y transformarlas también. Nos ilusiona pensar que podemos sensibilizar cada vez a más personas en que independientemente del lugar de origen, cultura o religión, todos tenemos derecho a los derechos. Cuando pensamos en qué objetivos nos gustaría lograr dentro de este plan, pues está el de la transformación de las prácticas educativas y asimismo el de la política pública que las acompañe y las garantice. Bueno, guretzat estrategia hau lortzea eta egitea berez erronka bat izan dela eta ilusio sartzen dugu eta oso positiboa ikusten dugu. Baina, argi daukagu hau lehenengo pausua da, egin dugu marko teoriko bat, jarri dugu gure ametsak, gure hitz politak,
gure egiteko erak jarri dugu paper batean, baina errealitatera bihurtu behar dugu orain, eta hori da guretzako erronka nagusietako bat. Zelan ematen dugu benetako espazioa mugimendu sozialei, zelan ematen dugu haien aldarrikapenak eta aniztasuna eta gizarteari, zelan eramaten dugu eraldatzeko hezkuntza gizarteari. Horretarako lan asko geratzen zaigu, gauza asko egin behar ditugu, eta etorkizunari begiran guk espero dugu eraldatzeko hezkuntzaren proposamenak, ametsak eta ilusioak gizarte osoan egongo direla, benetan kalean egongo garela eta arlo desberdinetan, ez bakarrik lankidetzan, baizik eta ekonomian, ingurumenan, arlo sozialetan, espero dugu gure proposamenak leku guztietan egongo dira, batez ere kalean. Muy bien, Mari.